A nuestros seguidores en las redes sociales les decimos bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios, siempre a través de Raíces de Amor. Hoy continuamos con el Salmo 23, verso 4, C. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El uso del cayado del pastor es uno de los referentes que tenemos por parte de Dios en cuanto a su cuidado. El cayado era de madera y tenía la forma de un bastón, porque en el extremo superior terminaba encurvado. ¿Con qué propósito se usaba el cayado? Según los pastores expertos, el cayado servía para unir a las ovejas. Es importante que sepamos que los pastores nunca usaban el cayado para golpear o disciplinar a las ovejas. Por el contrario, con el cayado el pastor busca sentir a la oveja que es querida y amada. Cuando una oveja se distraía y se alejaba del rebaño, el pastor por amor iba tras ella y con mucha destreza jalaba a la oveja del cuello y la acercaba donde estaba el rebaño. Basta ver la oración intercesora de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21, para darnos cuenta que para el Señor la unidad de su pueblo es de tremenda importancia. Él dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Notamos que así como hay unidad entre el Padre y el Hijo, esa unidad debe de reflejarse también en la iglesia del Señor cuando esa unidad se ve pues en la práctica de la iglesia. Entonces el mundo podrá creer en Cristo, pero si la iglesia está dividida y vive en constantes conflictos entre sus miembros, el mundo va a endurecer más su corazón hacia el Evangelio. Ahora esa unidad en la iglesia debe de ser vivida en un ambiente de paz y armonía, porque hay que reconocer que podemos estar unidos aparentemente porque estamos congregando en un lugar físico, pero espiritualmente quizás hemos puesto paredes de separación, como son el egoísmo, la envidia, los celos y un amor falso. Pero la Biblia nos exhorta en el Salmo 133, verso 1, a tener una actitud diferente. El salmista dice: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». No sacamos nada, amigos que nos escuchan, al estar juntos. Sin nuestras relaciones como hermanos hay intriga, sospecha, incertidumbre e hipocresía. En este salmo, Dios dice que es bueno y delicioso cuando los hermanos vivimos en armonía. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosa es armonía? Armonía es una relación de paz y entendimiento entre dos o más personas, pero para que pueda haber armonía como hermanos en la fe, necesitamos que nuestros corazones estén en armonía y en buenas relaciones con el Señor. Recuerden, un corazón que no goza de la paz de Dios no puede vivir en paz con sus hermanos en la fe. No te olvides, el cayado de nuestro buen pastor busca unirnos, pero en un ambiente de paz y de amor. Es ahí, en nuestra unión, que seremos fuertes para resistir los ataques de Satanás. Pero si la iglesia está dividida o separada por la falta de amor entre sus miembros, esa iglesia o esa casa pronto caerá. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 25, el Señor dice: «Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer». Salmo 23, 4b. «Tu cayado me infundirán aliento». Para acercar a las ovejas hacia el pastor, cuando un pastor ve que su oveja se está alejando no solo del rebaño, sino de su presencia, él va y con el cayado lo atrae para que esté a su lado, lo hemos dicho. Hay que recordar que el verdadero pastor nunca desecha a sus ovejas. El Señor Jesús dijo: «Y al que a mí viene, no le echo fuera». ¿Sí? En Juan, capítulo 6, verso 37, dice el Señor: «Al que a mí viene, no le echo fuera». Todo pastor sabe que ninguna oveja puede sobrevivir lejos de él. Por tanto, buscará siempre estar con sus ovejas para protegerlas de los depredadores y para proveer para sus necesidades. Es en esa cercanía con el pastor
que las ovejas encontraban descanso, quietud, ternura, seguridad, protección y provisión. De la misma manera, los creyentes, si no disfrutamos de la cercanía y comunión con Cristo, no tendremos muchas posibilidades de ser buenos cristianos. Nuestra vida espiritual irá de fracaso en fracaso y estaremos expuestos a cualquier tipo de peligro y engaño. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 versos 9, «Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». El primer requisito para que nosotros tengamos una relación íntima con el Hijo de Dios fue el Padre Celestial. Es por eso que en los planes redentores Dios en su gracia infinita nos llamó por medio del Evangelio para que los hombres y mujeres disfrutemos no solo de su salvación, sino de una verdadera comunión con nuestro amado Salvador. Ser un verdadero cristiano, por lo tanto, se vive en una comunión con el Hijo de Dios. Cualquier otra cosa diferente es vivir en el engaño. Hoy en día son muchos los cristianos que viven lejos de Dios. Algunos se alejan por el engaño y amor al mundo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, nos dice este relato que otros tiran la toalla y se alejan pues de Cristo cuando pasan por pruebas, cuando pasan por dificultades, olvidando que Dios nunca se aleja de ellos. Cuando están pasando por aflicciones, por el contrario, como dice el salmista en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así es, esperemos en el Señor. Por lo tanto, pues en vez de estar pensando alejarnos del Señor, digamos como el salmista, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmos 73, 28. El único bien para nuestra alma y la única esperanza que tenemos en este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y si nos alejamos, Él usará el cayado de su amor para acercarnos a su presencia. El Salmo 23, 4b, cuando dice, y tu cayado me infundirán aliento, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en comunión con el Señor? Son muchas las bendiciones, pero solo veremos algunas de ellas. La comunión con el Señor nos permite llevar mucho fruto que glorifican su nombre. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y Juan, capítulo 15, verso 8, nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amigos que nos escuchan, hermanos amados, es muy triste ver a cristianos estériles que no dan fruto para el Señor, y no porque no sean cristianos, sino porque no gozan de una verdadera comunión con Cristo. Ahí está la clave del éxito. En un cristiano que ha resultado de su comunión con Cristo, glorifica a Dios a través de sus obras. A través de la comunión con el Señor, recibimos fortaleza espiritual. El libro de los Salmos, capítulo 18, versos 1 y 2, dice, Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hay que reconocer que nosotros por naturaleza somos débiles. Cedemos a las tentaciones y muy pronto nos desanimamos. El salmista, reconociendo sus debilidades, dice que Dios era su fortaleza, su escudo y su alto refugio, y debe ser así también para nosotros. La comunión con Jesucristo nos permite experimentar un gozo profundo y real. El libro de los Salmos, capítulo 16, verso 11, dice, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La clave para el gozo del cristiano está en el Señor. David afirma, en tu presencia y plenitud de gozo. Si nos apartamos de nuestra comunión con el Señor, solo vamos a encontrar miedo, tristeza, pena y dolor. Entonces, en nuestra comunión con el Señor encontramos descanso para nuestra alma. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28 y 29. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En medio de un mundo que está lleno de ansiedad y de conflicto, el Señor nos da descanso y tranquilidad mental, emocional y espiritual. Los que gozan de una vida de comunión, el Señor responde a sus oraciones. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En nuestra comunión y cercanía con Cristo, amigos que nos escuchan, solo encontraremos paz, seguridad, valentía, confianza y fuerza espiritual para seguir sirviendo a Jesucristo. El libro de Josué, capítulo 1, verso 9, nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Un tercer uso del cayado es que por medio de ella, las ovejas eran guiadas por el camino que había sido señalado por el pastor. Si una oveja se alejaba, el pastor iba tras de ella y con el cayado diestramente y sin dañar, jalaba a la oveja del cuello y lo volvía otra vez al camino. Preguntémonos entonces, ¿quién está guiando nuestras decisiones que son al final la que determinan nuestro andar por este mundo? Si somos nosotros mismos, Dios no será glorificado y al final terminaremos fracasando. Hay que reconocer más bien que como las ovejas, nosotros no conocemos el camino por donde debemos de andar, pero el Señor nuestro Dios, como nuestro gran pastor, sí lo conoce, y nuestro deber es dejarnos guiar por él. En el Salmo 143, verso 8 dice la palabra: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Debemos demostrar nuestra total humildad, nuestra total dependencia en el Señor, viniendo a Él cada día para pedirle que nos muestre el camino por donde Él quiere que andemos. ¿Cómo nos guía el Señor en nuestro peregrinar por este mundo? Por medio de la Biblia. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz espiritual que nos da las Escrituras nos ayudará a no tropezar por este mundo oscuro. ¿Cómo nos guía el Señor en nuestro peregrinar por este mundo? A través de una vida de oración. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 nos dice: orad sin cesar. Por medio de la guía del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por medio de los consejos sabios de los guías espirituales de la Iglesia. El libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 17, nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por medio de su providencia también Dios nos guía. Ahora, vivir bajo la dirección de Cristo no garantiza estar libre de problemas. El Señor Jesús, quien siempre fue gobernado por el Espíritu Santo, sin embargo, sufrió los constantes ataques de los religiosos de su época. En la parábola de los labradores malvados aprendemos que los siervos de Dios pueden esperar que vengan las pruebas y dificultades. Se dice que los siervos de esta parábola de los labradores, en Lucas capítulo 20, versos 9 al 15, fueron maltratados, fueron golpeados, humillados y despedidos con las manos vacías, y al final vino el Hijo y lo mataron. En la experiencia del pueblo de Israel, Dios, quien se comprometió en cuidar y guiar a su pueblo por el desierto, le dijo a través de Moisés en Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amigos que me escuchan, nosotros no somos mejores que Israel y necesitamos que Dios también nos guíe en nuestro peregrinar por este mundo, y que estará lleno de pruebas y aflicciones. Pero el Señor, como nuestro gran pastor, ha prometido estar con nosotros y nos llenará de su paz y de su poder para llegar a la meta, así como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A pesar de las luchas y batallas espirituales que enfrentaremos en nuestro caminar por este mundo, mantengámonos fieles, sabiendo que el Señor viene. El libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 12 nos dice: «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». De esta manera finalizamos el tema relacionado al Salmo 23, 4 en todo su contenido. En nuestra próxima emisión trataremos el verso 5 del Salmo 23. No deje de escucharnos. David Campbell y Renan Palacios Uribe le decimos gracias por sintonizarnos. Hasta pronto, amigos.